Ya comienza. Adelante, sí. Bueno, pues los dejo con el maestro Rolando Lino. Buenos días, me da muchísimo gusto saludarles y tengo el honor de abrir este encuentro, de abrir este congreso, lo cual para mí tiene la mayor importancia por muchas razones. En primer lugar, por el sitio en el que nos encontramos, ¿no? Estamos en el corazón de la antigua Tenochtitlan. Estamos además en una fecha importante, estamos además, como lo dijo César, en un momento en el que Venus está en su paso, ¿no? de vespertino a matutino. Yo creo que lo veremos salir otra vez por el horizonte del oriente. Imagino que por allá del 2025, no hay una fecha fija, pero entonces estamos en un momento muy, muy interesante, así que es verdaderamente un gusto y les agradezco mucho a todos su presencia y vamos a comenzar. Este tema es un tema que yo creo que a todos los seres humanos nos interesa, el tema del mundo onírico, y como tal, nada más déjenme verificar que esté muy bien. Les decía entonces, he decidido comenzar esta presentación con la imagen, ¿podemos regresar a la imagen? Con la imagen anterior, corresponde a la lámina 18 de la Moschli Borgia, o Códice Borgia, y el punto más interesante es que al final de esta ponencia vamos a tener una comprensión muy clara de por qué esta imagen ha sido la que abre esta presentación, porque algo que podemos observar en esta imagen que me resulta muy interesante, y aquí le voy a pedir a mi compañero Gerardo que me ayude a ir apuntando y señalando algunos elementos que en este momento voy a describir de una manera un poco rápida, pero les repito, al final de esta ponencia vamos a volver a esta imagen para comprenderla mejor. Pero de entrada quisiera advertir una cuestión muy importante. En primer lugar, que en el centro, en la parte superior, tenemos ahí un símbolo muy característico, muy importante, que es el símbolo de la luna. Esa luna, que porta, por ejemplo, Tlazolteotl en la nariz, representa la nocturnidad, nos habla de nocturnidad. Pero si ustedes se dan cuenta, y que aquí quiero ser enfático en que el enfoque que nosotros tenemos como Caltonac es el del lenguaje gráfico. Y eso creo que es lo que ha hecho la diferencia en nuestro trabajo. Nosotros hemos apelado al lenguaje gráfico de los antiguos Amoshtin para tener una comprensión de todo esto. Entonces, como tal, tomamos como referencia siempre y observamos por lo mismo todos los detalles de la imagen. Y en este caso, si ustedes observan, podemos ver allá cómo hay dos. En primer lugar, hay un rectángulo que me gustaría que señalaras, por favor, donde vemos una superficie que, si ustedes estudian los Amoshtin, se van a dar cuenta que nos define la oscuridad, nos habla de la noche, y si está la luna y si está esa franja, nos está hablando de la noche. Pero por fuera vemos un espacio más amplio donde también hay noche. ¿Qué pasa entonces? ¿Nos está hablando de dos noches distintas? Sí. Son dos planos distintos de la noche. Por eso aquí en el título yo puse una guía para el plan onírico. Y si ustedes observan ahí, hay elementos que también nos indican en qué ubicación nos encontramos. Tenemos de este lado, ya lo veremos dentro de un rato, estudiado un poco más a fondo, tenemos a Tonatiuh. Pero lo interesante es que Tonatiuh, que es el sol, imagínense, el señor del día, de la luz del sol, que tiene, si ustedes observan su boca, la parte inferior de su boca, tiene una mandíbula descarnada. Quiere decir que es como si estuviera muerto. Y del otro lado tenemos un personaje femenino, mandíbula descarnada, cabello enmarañado, ojos estelares en el cabello, lo cual nos va a evidenciar claramente que estamos hablando de Mictecacihuatl. Y al centro vemos una imagen que es por demás perturbadora, pero que ya entenderemos. Fíjense nada más ahí, hay un personaje que está decapitado, que él mismo se está clavando un tecpatl, nadie lo está matando, nadie lo está sacrificando, él solo se está clavando un tecpatl, y además su cabeza está ahí, y su cabeza tiene el maquillaje facial de Tezcatlipoca.
Esto es algo que no puede pasar en la vida real. No pueden ustedes decapitarse a sí mismos. Y no podemos hacer eso. Eso solo puede pasar en una realidad que no sea esta, como dijera Carlos Castaneda, una realidad aparte. Bueno, volveremos a esta imagen al final, pero por lo pronto vamos a comenzar. Para poder enlazar todos estos conceptos, creo que necesitamos en primer lugar sentar una base, entender de qué estamos hablando. Por eso vamos a comenzar hablando del tona y el tonali. Tona, tonali, bueno, porque algunos le dicen tona, a mí me gusta mucho decirle tona porque me gusta, a mí me fascina sintetizar las palabras, irnos a lo más simple. Tonali me gusta mucho, tiene un concepto muy amplio porque puede hablar del día, puede hablar de una irradiación energética, pero a mí me gusta mucho tona porque es fácil descubrir tona en otras palabras, ¿no? Que pareciera que no tenían una relación, pero si consideramos el tona, por ejemplo, con tona catecutli, o tonatiu, es fácil distinguir esa palabrita. A nuestros antepasados, especialmente los nahuas, les gustaba mucho utilizar fonéticamente, utilizar el sonido de la palabra para decir cosas. Entonces por eso me gusta mucho utilizar tona. Como sustantivo, tona nos habla de una irradiación lumínico-calórica. Y esta irradiación, este tona, es la base de la ontología nahua. A veces la palabra ontología espanta un poco, pero recuerden que ontología se refiere a ontos, al ser. Quiere decir que la explicación del ser para los antiguos nahuas partía de este concepto. Es el concepto central, es el eje central del pensamiento de los antiguos. Y además, algo que últimamente se nos había dicho muchísimo, es que casi todos, ¿no? El pretexto, recuerden que el divide y vencerás, dicen, no, es que esos pueblos no tenían nada en común, eran pueblos muy distintos. No, claro que tenían algo en común. Y era precisamente el Tonalpohualli. ¿Sí? Ya tendremos suficiente oportunidad para evidenciarlo a lo largo de este congreso y expresarlo y demostrarlo sobre todo. Pero, si bien había diferentes manifestaciones, sí había algo en común que era el Tonalpohualli, y hoy lo sigue siendo. Hoy lo que nos unifica a todos es precisamente el Tonalpohualli. Entonces la base, y pongo, ya para que comencemos a entrarle, pongo una parte del Tonalpohualli, aquí también me gustaría pedirle a mi compañera Lili, si anda por ahí, si me pudiera hacer favor de traer un Tonalpohualli aquí, para que podamos tenerlo, de preferencia dos, porque también seguramente lo voy a desplegar a lo largo de esta presentación, para que ustedes también lo puedan ver y sentir sobre todo. Muy bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí, si ustedes observan, tenemos al sol arriba, esa imagen que ustedes ven en la parte superior, es la representación del sol. Y del sol está saliendo un fluido color rojo. Ese fluido color rojo, por supuesto, que es la sangre, ¿sí? Y a ese fluido color rojo, ustedes pueden observar cómo tiene chalchihuites, o sea, está rematado con joyas. Eso funciona en el lenguaje gráfico como un adjetivo calificativo. Si tiene joyas, nos está diciendo que esa sangre es preciosa. Quiere decir que tonatiu es el que nos da el tona, la energía, el calor, la irradiación, que forma parte esencial de nuestra sangre. Un punto muy importante, para que ustedes distingan cuando hablamos de tona o tonali, en el lenguaje gráfico van a utilizar el color rojo, por lo menos en el contexto de la Moshli Borgia, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso se empezará a imaginar. Ahora entraremos a más imágenes. Por favor, si podemos avanzar. Entonces, Alonso de Molina en 1571 traduce el concepto de tonali como calor del sol. La relación entre el tonali y la incandescencia solar se sustenta también en el nombre personal del astro, porque tonatiu no se traduce literalmente como sol. Si queremos traducir tonatiu literalmente, tendríamos que decir va tonando o el que va tonando, ¿sí? O sea, el que va regando o diseminando el tona o el tonali, ¿sí? Y aquí pongo una imagen que precisamente es una imagen preciosa, porque esa imagen abre las trecenas del Huitzlampa en el Tonalámatl extenso de la Moshli Borgia. ¿Sí? Tonalámatl es una palabra que vamos a tener hoy muy en cuenta,
porque es precisamente la que va a ser nuestra guía para entrar en todo este mundo. Entonces, esa imagen mántica, recuerden que el Tonalamat es esto que tienen ante ustedes aquí. El Tonalamat ahí sintetiza los 260 Tonaltin que forman parte del Tonalpohualli y lo divide en diferentes partes. Una de ellas, y muy importante, es que divide las trecenas en 4 bloques, de acuerdo al rumbo, en donde cada bloque de trecenas hay un predominio del rumbo. Y en las trecenas del sur, o trecenas del Huitztlampa, la imagen mántica, la imagen de pronóstico que abre esas trecenas, es precisamente esta, donde si ustedes observan, se ve el sol, vemos el sol en la parte de arriba, y a quien vemos descendiendo es a Tonatiuh, ¿sí? Y Tonatiuh trae en las manos, en primer lugar trae un tepostli, que es un hacha. Es un hacha. Es un hacha, es bronce con madera, y del otro lado trae una espina de maguey y una lesna de hueso, que son símbolos del autosacrificio. También ahorita hablaremos de eso. Bueno, podemos avanzar, por favor. Entonces tenemos en la siguiente imagen, creo que desde ahí no te puedo responder. Por eso no puedo tener el apuntador aquí en la mano, porque no llega la señal. Hoy nos falló esa parte de la tecnología. Bueno, a ver, rápidamente les digo, incluso se ven ojos estelares. Bueno, entonces, acerca de Tona Tonali, otras fuentes emiten esta irradiación, o sea, no solamente el Sol, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. El Sol no es la única fuente de Tona, ¿sí? Sagún narra que cuando la luna alumbra el cielo nocturno, se identifica como Metztona, Tona lunar, irradiación lunar. Y Motolinia menciona en los memoriales que las estrellas tienen también su irradiación. Signal Tonali es el nombre que le dan a esa irradiación o tona de estrella. Ahí, por ejemplo, les pongo una imagen que, si se dan cuenta, está tomada de la misma imagen que teníamos en la portada, y en este caso lo que vemos es la luna teniendo una irradiación. Esto es el Metztona en el Amoshli Borgia. Por favor, la siguiente. Entonces, algo muy importante a tener en cuenta es que al cotejar otros términos asociados a Tonali, encontramos referencia al calor, a la luz del sol, pero también a los astros, también al viento. Y todos estos elementos se integran, por ejemplo, en el cuerpo del maíz y demás alimentos. Y en todos los productos que se cosechan, y por lo tanto terminan en el cuerpo humano. Quiere decir que eso es un proceso totalmente fluido. El sol y otros cuerpos, el viento, emiten tona, y ese tona se impregna en los diferentes seres que están vivos y se convierten en alimento, y por eso el tona se representa como sangre, porque finalmente en nosotros ese tona está como sangre. Y aquí vemos una imagen que también pertenece a las trecenas, está en el Tonalamatl, pertenece a las trecenas del Tlahuiztlampa, a las trecenas del Oriente, y donde vemos claramente a un personaje que está vestido, está en un acto ceremonial, y porta en sus espaldas precisamente toda la variedad de plantas distintas de maíz. Sí notan ahí las mazorcas, incluso con rostro, con carita, muy bello. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, si observamos la dinámica de circulación del Tonali, veremos que el Sol, la Luna, Venus y las estrellas lo absorben, lo acumulan y lo emiten. Y en otras palabras, hay que comprender esto, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. El Tonali es una irradiación vital, no es una influencia astronómica. Y aquí hay que distinguirlo de otras artes, como el arte astronómico. No estamos hablando de eso. Lo que va a medir esta preciosa herramienta, el Tonalpohualli, es precisamente esa irradiación energética, ¿sí? Eso es lo que está midiendo. Y en este caso, quisiera observar aquí unos detalles, que una de las formas de representación de esa irradiación, de ese tona, en el contexto de los Amoshtin, es precisamente la serpiente de coral, la serpiente roja. Cuando ustedes en una Amoshtin vean una serpiente color rojo, están viendo una irradiación de tona. ¿Sí? Siempre. Y si ustedes se dan cuenta también ahí, vamos a rápidamente relatar cómo tenemos una franja oscura arriba, lo cual en el contexto de las imágenes mánticas del Tonalamatl in extenso nos está hablando de una escena que se está desarrollando en la noche. Si una imagen mántica no tiene ningún problema a la hora de decir
en qué momento del día se desarrolla la escena, no tiene esa indicación. Pero si tiene que indicarnos si es de día o de noche, va a aparecer una franja como esa, en ese caso es de noche. Y ustedes observan incluso que hay ojos estelares colgando, pero quiero hacer énfasis en un elemento. Hay un tecpat, un cuchillo de pedernal o cuchillo de obsidiana que está atravesando esa noche. El Tecpatl es un elemento que está vinculado, por ejemplo, estrechamente vinculado a Tezcatlipoca. Es un elemento que suele aparecer en el Amoxtli, en los Amoxtli y en general en el lenguaje gráfico atravesando la noche. Cruza la noche. Es un símbolo de atravesar, digamos, un plano y otro, ¿sí? Y en la parte inferior vemos una ofrenda de tamalitos, una ofrenda de maíz. Quiere decir que esta imagen remite a una petición. Se está pidiendo el descenso de energía de Tona de un momento de nocturnidad. Incluso vemos las estrellas y hablábamos de Citlaltonali, ¿no? De que también las estrellas tienen esa visión. Pasemos por favor a la siguiente. Tona remite a una serie de cualidades orgánicas que se producen, se asimilan, se condensan, circulan y se emiten del cuerpo de diferentes agentes y cambian con el tiempo. Esto es demasiado importante. Aquí no estamos hablando de un concepto de energía como lo entendemos hoy en física, porque no es energía que no tenga ninguna, que esté suelta, que no tenga ninguna intención, es energía vital. Digamos que el Tona o el Tonali tiene como esencia la vida, y por eso es que refleja en nosotros los seres humanos, o expresa en los seres humanos la vida, ¿sí? En todos los seres vivos. Por eso, en esta otra imagen que también tenemos en las trecenas de Tlahuiztlampa, de la Amoxtli Borgia, es la lámina número 2 del Tonalá extenso, podemos observar incluso que la serpiente de coral, que ya les había dicho que representa el Tona, representa esa irradiación vital, y justamente está fungiendo como energía sexual. Está haciendo las veces de el miembro viril de ese personaje, porque precisamente una de las manifestaciones más importantes que existen del Tona es a través de la energía sexual, porque es la energía que nos permite dar vida. Entonces el Tona se va a manifestar a través de la energía sexual. Esto es demasiado importante para la materia que vamos a tratar hoy, demasiado importante entenderlo. Pasemos por favor a la siguiente lámina. Los seres terrestres reciben irradiación y fuerza que acumulan en la sangre y la mantienen en circulación. Un símbolo de conocimiento y de evolución del Tona es la práctica del autosacrificio. Entonces nosotros, lo que nos está expresando esta filosofía es que hay una irradiación que proviene de muy lejos y digamos de un plano muy distante a nosotros, y esa irradiación viene descendiendo, pasa a través de Tonatiuh, que es que irradia esa fuerza vital. Tonatiuh, Tonatiuh, Venus, los otros astros, la luna, la comunican, la diseminan hacia nuestro plano. A través de ese plano llega el alimento, ese alimento lo ingerimos y se convierte en nuestra sangre, en nuestro alimento, y nosotros no nos podemos quedar con esa energía. Tenemos que hacerla circular, tenemos que devolverla. El autosacrificio sí se practicaba literalmente, pero lo más importante del autosacrificio es que es un símbolo de que esa sangre no te la quedas, esa energía no te la quedas, tienes que devolverla. Y cuando mueras, obviamente, vas a devolver completamente esa vida a la tierra, que te va a devorar. Por eso la tierra es un cipacli, la tierra te come y te convierte otra vez en materia prima para dar vida. Pero mientras tú vives, se dan cuenta, por eso tenemos al personaje que está pintado de negro. Cuando un personaje se pinta de negro, quiere decir que está actuando como un oficiante, lo que nos han dicho típicamente como un sacerdote. En realidad va mucho más allá de lo que nosotros entenderíamos hoy en día como un sacerdote. Es mucho más complejo, es un hombre de conocimiento, un hombre de sabiduría, un hombre de ciencia. No está ahí por superstición, no está ahí porque tenga una creencia o porque esté engatusando a la gente. Está ahí porque tiene un gran conocimiento, porque conoce el tiempo, conoce el espacio. Y él está pintado de negro porque está realizando un ritual y se está punzando con una espina de maguey. Eso que tiene él en la mano es una espina de maguey. Y lo que está haciendo al mostrarnos este símbolo, está haciendo circular la sangre. Pasamos por favor a la siguiente. Entonces, el concepto Tonali
abarca un campo semántico y conceptual que no tiene traducción ni equivalencia en otras lenguas. Yo no puedo traducir una palabra directamente como tona o tonali al español, al inglés o a ningún otro idioma, ni al chino, ni a ninguno. Tonali es un concepto original de nuestra civilización. Y es la clave, sobre todo, para entender la forma de pensar. Por eso lo referí como la base ontológica de esta civilización. Si ustedes se dan cuenta, aquí la serpiente roja que veíamos hace un rato como la energía sexual, aquí el personaje está haciendo un acto ritual, un acto de penitencia, ¿sí? Y ese acto de penitencia está sirviendo precisamente para controlar esa energía. Porque la energía sexual es una energía muy intensa y si nosotros no tenemos ese cuidado, entonces por eso él tiene un nezahuali, una cuerda en el cuello. Está indicando justamente que él está haciendo un trabajo para contener esa energía. Ahora, muy importante, el Tonalpohualli no te va a decir que la energía sexual es algo que no deba usarse. No. Si tú lo comienzas a seguir todos los días, vas a encontrar que hay momentos en donde el Tonalpohualli te va a decir que debes alimentarte bien, otros en los que debes descansar, otros en los que debes conservar la energía sexual y no soltarla, porque justamente vas a entrar en un proceso o en un momento en el que te va a demandar una gran cantidad de energía. Iremos a ello. Entonces, por favor, la siguiente imagen. Bien, entonces más o menos ya tenemos claro qué es el Tona. Por favor, la siguiente. Hay que apuntar para allá para que cambie. Muy bien, entonces ahora sí podemos entender, ya nos podemos entender bien. Esta es la emanación que organiza el Tonalpohualli mediante 260 unidades registradas en los Tonalámatl. A ver, nosotros entendemos que, por ejemplo, todos los seres que habitan en esta tierra tienen un ciclo. El maíz tiene un ciclo de tiempo para desarrollarse. El conejo, el águila, el perro, todos tienen un ciclo. Bueno, los seres humanos tenemos un ciclo. Un ciclo que no está disociado del resto del mundo. Ese ciclo precisamente nos permite entender al mundo, a la irradiación, al Tona, desde la perspectiva del ser humano. Eso es justamente lo que tiene el Tonalpohualli. Comprende y utiliza esa información. No es una superstición, es un conocimiento de milenios de observación del medio natural, del movimiento estelar, del movimiento del sol, del comportamiento humano, de la psique humana, y todo eso se condensa en esta tabla que nos permite la comprensión de todo ello, ¿no? El único ciclo que nos influye no es el ciclo solar, eso es parte de nuestra cultura como occidentales. El ciclo más importante es ese ciclo de 260 días dividido en 20 trecenas, que a su vez se subdividen en tonalis y que se agrupan en rumbos. Nosotros lo que estamos haciendo al seguir el Tonalpohualli es ir entrando en la comprensión de ese flujo de energía que es cíclico y continuo, ¿sí? Por ejemplo, una cuestión que hemos estado platicando en los últimos días en el programa que hacemos todas las mañanas es cómo las personas allá, por ejemplo, donde yo vivo en Puebla, dicen, yo llevo muchos años viviendo en Puebla, tengo 30 años viviendo en Puebla. Entonces las personas allá dicen, es que las lluvias ya se atrasaron en Puebla, es que ya se adelantaron. No, señores, las lluvias en Puebla no son fijas. Las lluvias, el ciclo de lluvias se está moviendo. ¿Qué nos va a indicar cuándo llueve o cuándo no? Y en eso nunca va a haber equivocación. Cuando Venus llega a uno de sus extremos, va a venir la temporada de lluvias. Y así pasó, con toda exactitud. Cuando Venus llegó a un extremo, Venus vespertino llegó a un extremo, entonces lo que ocurrió fue que empezaron las temporadas de lluvias. Hay épocas en las que en Puebla, en mayo, empiezan las lluvias. Hay épocas en que las lluvias están en septiembre. ¿Sí? Eso es nada más para entender que no todo se mueve al ritmo del ciclo solar. Es muy importante entender eso. Por eso es que nosotros, para que podamos entender cómo funcionamos los seres humanos con respecto al medio en que nos encontramos, necesitamos del Tonalpohualli. Es la herramienta de comprensión de esto. Ahí desplegado en extenso. ¿Y cómo vamos a comprender, cómo vamos a utilizar en la vida diaria el Tonalpohualli? A través de su herramienta estrella, que es el Tonalámatl. Bien, pasemos a la siguiente, por favor. Ahora vamos a tener algunas nociones de cómo interactúa el Tonalámatl, el Tonalpohualli, con el mundo onírico directamente. Fray Toribio de Benavente, Motolinia, es correcto decir Motolinia, no Motolinía, porque es una palabra náhuatl. Esta tierra de Anáhuac, dice él,
o Nueva España, según los libros antiguos que esos naturales tenían de caracteres y figuras, porque esta era su escritura, a causa de no tener letras. Había entre estos naturales 5 libros, como dije, de figuras y caracteres. ¿Podemos avanzar a la siguiente? El primero habla de los años y tiempos, Tonalpohualli. El segundo de los días y fiestas que tenían todo el año. El tercero de los sueños, embaimientos y vanidades y agüeros en que creían. El cuarto era del bautismo y nombres, obviamente el Tonalpohualli, porque lo que da nombre a las personas es el Tonalpohualli. La fecha en que tú naces marca un punto, tu propio punto de inicio y de entrada a la cuenta. Aquí también hay que tener muy en consideración que nuestros antepasados no tenían la clase de prejuicios que teníamos nosotros. Los actos de concepción eran de toda conciencia. ¿De dónde aprendí eso? Siguiendo el Tonalpohualli. Cuando tú realmente te decides a seguir la cuenta del Tonalpohualli, entras en su lógica. Y esa lógica inmediatamente va a empezar a chocar con la lógica de seguir el año, la semana, el mes. Va a entrar en choque con eso. Va a entrar en choque también con el nacimiento, porque lo primero que te vas a preguntar, ok, si yo puedo calcular tanto a partir de la fecha de nacimiento, yo tengo que retroceder un Tonalpohualli y una trecena para saber si nací por parto natural, para saber exactamente el día que fui concebido. Ay, no, pero Ave María Purísima, ¿cómo vamos a pensar en el día que fui concebido? Eso es pecado. No, señores, para esas personas no era así. Para esas personas incluso hay fechas precisas en el Tonalpohualli donde puede ser muy favorable concebir. Obviamente eso depende de los ciclos menstruales, de muchas otras cosas. Pero la perspectiva del Tonalpohualli es muy diferente, ¿no? Entonces, lo que sí podemos entender también es que el quinto de los ritos, ceremonias, agüeros que tenían en los matrimonios. Pero ¿qué es lo importante entender? Y por eso pongo estas imágenes aquí arriba. Que el Tonalpohualli, el Tonalama, nos habla de diferentes cosas. Por ejemplo, ahí al extremo vemos una mujer vestida con un traje que nos remite a la nocturnidad y que tiene como una especie de pandero, tiene una sonaja. Un acto ritual de danza, de fiesta. Hay tonalis en los que hacemos danza. Esta segunda imagen denota muchas cosas. Denota a un personaje, imagínense, que está siendo tragado por la cabeza de Mictlantecutli. Distinguimos a Mictlantecutli, bueno, porque es un cráneo y además tiene cabello, el cabello clásico de Mictlantecutli, pero a la vez ese Mictlantecutli está saliendo de Zipactli, la tierra. Un elemento muy importante para que no pensemos que este personaje que está ahí está muerto, aparece en la esquina superior de la derecha, es un atado de varas de ocote. Quiere decir que este personaje se encuentra en medio de un ritual. Este personaje está pidiendo que esto que está pasando ocurra. Si ustedes le dieran la vuelta al personaje, se darían cuenta que está así. Está en una posición genuflexa. Quiere decir que él está en un acto de introspección, en un acto de ensimismamiento. Para llegar a ese punto, en el Tonalámatl, hay toda una preparación en la trecena. Hay toda una preparación previa. No se llega a ese día como algo al azar. Y también cuando habla de los nacimientos podemos tomar en cuenta esto. Constantemente algo de lo que nos habla mucho el Tonalámatl es de renacimientos constantes. Este personaje está saliendo del caracol portando una espina de maguey en la mano. Está listo para actuar, para poner al servicio su tona. Y finalmente un viajero, que también aparece 2 veces en el Tonalámatl. ¿Por qué puse todas estas imágenes? Para que ustedes se dieran cuenta que a lo mejor para muchos cronistas decían, pues es que hay muchos libros, veo muchos libros. A ver, imaginen preguntándole a un informante, a ver, dime, bueno, ¿cuántos libros eran? Pues es que eran muchos. No, dime cuántos eran. Bueno, pues podríamos decir que hay 5, ¿no? Bueno, lo que podemos deducir de todo esto es que por lo menos en el Tonalámatl, que tenemos aquí, el Tonalámatl en extenso, estos temas, los años, los tiempos, los días, las fiestas, los sueños, el bautismo y los ritos y las ceremonias, se tratan en el Tonalámatl. Probablemente había libros especializados, amoshin especializados en esos temas, pero por lo menos este sí trata todos esos temas, y por la centralidad que ocupa el Tonalámatl, podemos decir que sí hay información sobre el mundo onírico, sobre la ritualidad y sobre muchos temas en él, y por eso vale la pena explorarlo. Ahora sí, pasemos a la siguiente, por favor. Aquí vamos a dar un poco un giro. Bueno, todavía tenemos esta. Sahagún
enfatiza en 1550 la importancia que los nahuas otorgaban al sueño. Narra que en el Calmecac, escuela de oficiantes y dirigentes, les enseñaban la astrología indiana, las interpretaciones de los sueños y la cuenta de los años. Lo pone dentro de un papel central. Los sueños ocupaban un papel muy central, tal como lo demuestra al observar el Tonalámatl. Hay un papel central del mundo onírico. Pasemos por favor a la siguiente. Vamos ahora entonces a comenzar a introducir la otra parte de nuestro tema. Ya sentamos la base del Tona, del Tonali, del Tonalámatl, ya tenemos esa base para partir, pero tenemos que explorar la otra. Y aquí vale la pena también decir que en la actualidad, y sobre todo en los últimos 50 años, se ha estudiado ampliamente el tema del sueño en nuestra civilización para beneficio de nosotros. Entonces vamos a retomar algunos conceptos y vamos a cruzarlos para ver qué encontramos. En primer lugar, tenemos que tener conciencia. Recuerden que nuestros antepasados tenían un concepto muy importante que era la dualidad. Tenemos una dualidad muy importante en nuestra vida diaria, que es el estado de vigilia y el estado de sueño. Todos los días pasamos unas horas despiertos, interactuando, y pasamos unas horas dormidos. Entonces vamos a definir qué es la vigilia. Vigilia es un estado cerebral y de conciencia que se repite a diario, en que un individuo participa en respuestas cognitivas y conductuales coherentes al mundo exterior. Estamos despiertos, bocados al exterior, construyendo un modelo mental del mundo. Recuerden que esto es muy importante. Nosotros no somos seres que percibamos el mundo de una manera directa. Nuestro propio ojo no capta el mundo de una manera directa. Nuestro ojo capta luz y construye en el cerebro una imagen acerca del mundo. ¿Sí? Recuerden, un ejemplo muy importante es que hay tal economía en nuestra cámara ocular que de hecho lo único que tú ves a color es un pequeño puntito al centro de tu campo visual. El resto de esa imagen es en blanco y negro. Lo que hace tu cerebro es que construye aquí, dice, pues como veo que todo esto es azul, pues yo lo pinto de azul y lo pinto de gris y construye una imagen aquí, pero esa imagen no es real. O sea que nuestro cerebro constantemente está creando un modelo de la realidad. Y ese modelo de la realidad ocurre en la vigilia y ocurre precisamente para que tengamos conciencia y podamos vivir. Bien, pasamos a la siguiente. Entonces tenemos la otra parte de esa dualidad que sería el mundo del sueño. Es un estado sedentario de la mente y el cuerpo y se caracteriza por una alteración de la conciencia, una actividad sensorial relativamente inhibida, actividad muscular reducida y menor interacción con el entorno. Como ven a esos niños en esa bella pintura, pues estamos tirados ahí y estamos durmiendo. Pero dentro de esa dualidad de la vigilia y el sueño hay otra dualidad. ¿Podemos avanzar a la siguiente imagen, por favor? Hay otra dualidad dentro del mundo del sueño que es importantísima. Y decir esto: el sueño no es un estado uniforme de retirada pasiva del mundo. Hay dos tipos de sueños. Hay una fase reposada del sueño y una fase activa. Esto es importantísimo comprenderlo. Cuando estamos dormidos, hay un momento en el cual estamos totalmente relajados, idos, tranquilos, no soñamos, estamos como muertos. Pero hay otra parte del sueño que no es así, ¿no? Y se distingue por diferencias en la bioquímica, fisiología, psicología y el comportamiento. La siguiente, por favor. Durante la fase activa del sueño, comúnmente llamada MOR, por movimiento ocular rápido, o REM, por Rapid Eye Movement, los ojos se mueven rápidamente bajo los párpados cerrados. Estoy seguro que ustedes han visto esto. Estoy seguro que ustedes lo han visto en alguna persona. Incluso si tienen perritos, los perritos cuando están durmiendo también experimentan lo mismo. Si tienen hijos o han tenido hijos, verán que cuando los bebés están durmiendo, hacen eso. Los ojos les tiemblan. Y si ustedes han visto dormir a una persona, seguramente en algún punto han visto cuando los párpados y los ojos se están moviendo debajo de los párpados. Sí, esta fase es la fase que se conoce como fase REM del sueño. Avanzamos por favor a la siguiente. Ahora, algo que voy a explicar muy rápidamente, pero que vale la pena porque nos abre todo un panorama completo de comprensión del sueño, es este. Gracias al electroencefalograma nosotros podemos registrar la actividad cerebral. Incluso podemos registrar de dónde provienen las diferentes emisiones
de electricidad que ocurre en nuestro cerebro cuando estamos en distintas actividades. Vamos a distinguir algunos ciertos tipos de onda. Aquí lo que hacemos es recortar un espectro y decir, vamos a clasificar más o menos los tipos de onda para poder entender en qué momento se emiten. Si nos vamos a las ondas beta, de 13 a 30 hercios, son las que ocurren. Podemos apuntar aquí, por favor, en las beta waves. Bien, arriba, beta, ahí. Esas ondas beta son precisamente las ondas que se emiten cuando nosotros nos encontramos en vigilia. En este momento todos ustedes están emitiendo ondas beta. Cuando nosotros estamos en un estado de relajación, cuando ustedes se recuestan y dicen, ay, voy a descansar un poquito, y se reclinan en un sillón, entramos a las ondas alfa. Generalmente en las ondas alfa incluso podemos llegar a medio dormir un poquito, ¿sí? Después tenemos, cuando ya entramos en un sueño, de hecho, cuando estamos en las ondas alfa ocurre algo muy interesante que seguro también ustedes lo han vivido, que es que están acostados y pegan un brinco. ¿Sí les ha pasado? ¿O no les ha pasado que están como yéndose al sueño y algo que estuvieron haciendo a lo largo del día de repente brinca a esa hora? Les pongo un ejemplo. Cuando yo era niño, cerca a 2 calles de mi casa había un cerro y yo me la vivía en ese cerro. Y si ustedes han subido un cerro, cuando van descendiendo se dan cuenta que por la pendiente les va ganando y corren, va muy rápido y si es una vereda curva van haciendo esto. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa cansado después de bajar el cerro y me recostaba y estaba en ese estado, sentía yo ese movimiento. ¿Sí? Es algo como casi de lo que se burla Chaplin cuando dice que se van a dormir los trabajadores y repiten el movimiento, ¿no? Bien, a eso se refiere. Después vienen otro tipo de ondas que son las ondas tita. Estas ya se emiten cuando ustedes ya están durmiendo, cuando ustedes ya están dormidos. Sin embargo, en esa fase, es la fase 2 del sueño, aquí dice 1 y 2, efectivamente se generan en la fase 1. Aquí, perdón, voy a hacer una aclaración. El sueño se divide en 4 fases. 3 fases del sueño, las primeras 3 pertenecen a las fases inactivas del sueño, cuando no sueñas. Y solo en la 4ª fase del sueño ocurre el movimiento REM, en la 4ª fase. Entonces, bueno, en la fase número 3 del sueño, en la fase 1 y 2, perdón, ocurren las ondas tita. Se dan cuenta que entonces el cerebro va disminuyendo, va bajando su actividad lentamente. Y de repente ustedes van a irse hasta lo más profundo, a la fase 3 del sueño, que es la fase de pleno descanso. Cuando están ustedes en la fase 3 del sueño, están ya totalmente desconectados del mundo, ¿sí? Ya ustedes no están conscientes de nada de lo que está pasando en el mundo y están totalmente dormidos, ¿sí? Ahí es, y aquí les voy a hacer una recomendación. Para que ustedes alcancen esa fase de sueño, para que ustedes puedan tener un descanso pleno, si ustedes echan una siesta de 15 minutos no van a descansar mucho. Si se echan 30 minutos de sueño tampoco. Si ustedes quieren tener un descanso reparador, tienen que dormir por lo menos 1 hora y media. Entre 1 hora y media y 2 horas. Cuando ustedes hayan pasado por un momento, por un día así muy, muy fuerte y que necesiten reparar energías, les recomiendo que duerman entre 1 hora y media y 2 horas y van a repararse el sueño. Bueno, entonces cuando están en ese sueño reparador, vienen las ondas delta, sueño profundo. Ahora, ¿podemos pasar a la siguiente? Lo interesante es que cuando uno se encuentra en esa fase del sueño, la fase número 3 del sueño, ocurre un cambio dramático, así, literal, dramático. De repente se encuentran ustedes profundamente dormidos y hay un cambio en el cerebro. Entramos a fase REM. El uso de la energía en el cerebro medido por el oxígeno y el metabolismo de la glucosa es igual a superior con respecto a la vigilia. En esta fase tenemos los sueños típicos, los que se presentan en forma de narración. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? En una noche vivimos 4 o 5 periodos de sueño REM. A medida que avanza el dormir, las ensoñaciones van haciéndose más prolongadas, vívidas. Los varones experimentan erección y en las mujeres se incrementa el flujo sanguíneo vaginal. Esto lo subrayo
Por una razón, porque por eso precisamente les estaba yo presentando en las imágenes del Tonalá la serpiente roja, que indica energía sexual. Porque la energía sexual, demostrado por los estudios que se han hecho en los últimos 50 años sobre el sueño, influye demasiado a la hora del sueño REM. Y eso es algo que está perfectamente considerado en el Tonalá, ya lo veremos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Bien, la actividad cerebral se desincroniza. Es lenta con predominio de ondas delta, aparecen ondas tita con ráfagas de actividad beta y ondas gamma en la corteza cerebral. Esta fase es esencial para la restauración física y psíquica del individuo. Volvamos, por favor, si me haces favor de volver a donde está la tabla de ondas. Muy bien, ahora sí, aquí vamos a entender. Cuando yo estoy empezando a dormir, estoy en alfa. Caigo a tita, caigo a delta y aquí estoy profundamente dormido. Pero, cuando entro a fase REM, parte de mi cerebro está en delta, está totalmente dormido. Pero otra parte de mi cerebro está en beta. La corteza cerebral está en beta. Está actuando mi cerebro como si yo estuviera despierto. Pero eso no es todo. Existen otro tipo de ondas, las que están arriba, las ondas gamma. De 30 Hz hasta 140 pueden llegar. Esas ondas son muy interesantes porque esas ondas ocurren, por ejemplo, en momentos de virtuosismo. Cuando un músico, por ejemplo, se encuentra ejecutando y está muy ensimismado tocando, está registrando ondas gamma. Cuando ustedes se enamoran y están frente al ser amado, su cerebro está registrando ondas gamma. Cuando ustedes tienen un momento en el cual de haber pensado mucho un problema, llegan a la resolución, el famoso eureka, están en ondas gamma. Gran parte del tiempo que pasamos en sueño REM cada noche, nos encontramos en ondas gamma. Quiere decir que ese momento de la noche es un momento en el cual nosotros estamos experimentando una fase donde nuestro cerebro se encuentra libre y con una propensión muy grande hacia lo creativo. ¿Por qué no aprovechar ese momento? ¿Se puede aprovechar ese momento? Claro que sí. Pasemos ahora a la siguiente. Pero tenemos que adelantarnos. Bien, aquí les voy a poner el himnograma. Este himnograma, muy importante, el himnograma no nos va a marcar cómo es el sueño. El himnograma lo que nos va a marcar es... ¿Lo alejo? El himnograma lo que nos va a marcar es cómo podría ser un comportamiento de una noche de sueño. Cada noche ustedes tienen un himnograma distinto. Cada ser humano tiene un himnograma, pero digamos que este funciona muy bien como un ejemplo. Pongámoslo así. Estoy en la vigilia, empiezo, no llego ni a una hora y comienzo. Digo, ya me voy a dormir. Preparo mi cama, me acuesto, entro en fase 1, a lo mejor estoy aquí descansando, dormitando, entro en fase 2, entro en fase 3, me duermo, tengo aproximadamente 2 horas de sueño reparador y profundo. Y ya que mi cuerpo descansó, muy importante, ya que mi cuerpo descansó lo suficiente, por lo menos 2 horas, viene ese cambio repentino y me voy a fase REM, que en el himnograma, si ustedes se dan cuenta, se pone como un punto de mediación entre vigilia y sueño. Si ustedes se dan cuenta, cuando una persona está dormida profundamente y está soñando, tiene movimiento ocular rápido, es difícil que esa persona se despierte. Sin embargo, si ustedes a esa persona la llaman por su nombre, esa persona va a reaccionar y se va a despertar. Si ustedes están profundamente dormidos y ladra un perro y pasa un coche en la calle, no se van a despertar. Pero si de repente llega su hijo y les dice, papá, ¡pum!, te despiertas enseguida. Quiere decir que el cerebro está receptivo a ciertos estímulos y anula a otros. Por eso es un punto intermedio. Después de 2 horas, tienes sueño REM, sales de sueño REM, pasas por las fases del sueño, vuelves a llegar a sueño REM y generalmente despiertas. No te vas a acordar de eso, no lo vas a recordar, pero generalmente en la noche te despiertas, abres los ojos, te vuelves a dormir y caes de nuevo a sueño REM directo. Hay un experimento muy interesante.
Si ustedes alguna vez en la noche pueden estar dormidos 4 horas y se despiertan, pueden levantarse media hora, agarren un libro de imágenes, pónganse a ver imágenes bonitas, imágenes que les gusten y vuélvanse a dormir y van a regresar a sueño REM. ¿Por qué? Porque el sueño REM está preparado para que ustedes se despierten, tengan periodos de vigilia durante la noche y regresen al sueño REM. De tal manera que todas las líneas rojas que ustedes ven ahí nos están hablando de un periodo de sueño REM. Aproximadamente como seres humanos pasamos cada noche 2 horas en sueño REM. Cuando somos bebés pasamos 8 horas en sueño REM, cuando estamos recién nacidos. Y cuando estábamos dentro de nuestras madres, los fetos, se les ha medido, los fetos pasan aproximadamente 15 o 20 horas al día en sueño REM. Imagínense nada más la importancia que tiene. Bien, ahora sí vamos a empezar a juntar los términos. Vamos a avanzar ahora sí a la siguiente. Para eso voy a recurrir a un diccionario, a varios diccionarios de los más importantes, y a distinguir algunos términos relacionados con el sueño y con el dormir. En primer lugar, me gusta decirles, ya saben que yo sintetizo, me gusta sintetizar. Tengo obsesión por sintetizar. El que más me gusta de todos, porque de ahí los podemos derivar, es el cochi. Cochi, sí, exacto. En el de Wimmer, dormir. En el Sinacapan, dormir. Si vamos al término cochisli, vamos a ver que desde Molina ya habla de dormimiento, sueño, dormir. Igual que cochilistli. Dormimiento, sueño del que duerme, dormir. Podemos pasar a la siguiente. Lo interesante de todo esto es que existe, regrésate por favor, es que existe otro término, otro, hay que regresarse. ¿Es el anterior? Ande. Existe además otro término. ¿Por qué existen 2 términos? ¿Ah? ¿Tiempo? 5 minutos. Es que si no me va a dar tiempo a terminar y quiero que haya posibilidad de preguntas. ¿Les parece bien si sigo para que pueda terminar? No falta mucho. Para que podamos, porque si no me va a dar tiempo a presentar todo y que nos quede tiempo para conversar un poco y platicar sobre los sueños. Me voy rápido, ya vamos a terminar. Bien, entonces tengo otro término, TEMIC. Aquí otra vez partículas. MIC. Temictli, Molina nos dice, sueño, lo que soñamos. Ya no estamos hablando de dormir. Estamos hablando de sueño. Carochi también dice sueño. Temic nos dicen sueño. Temiki, soñar. Pasemos a la siguiente, por favor. Temikilistli, no, regresa, por favor. Temikilistli, sueño. Temixoch, eso es muy importante. Está en los conjuros de Alarcón de 1629 y dice, encanto del sueño, sueño encantador, según la traducción de López Austin, flor del sueño, la flor del sueño. En pocas palabras se los voy adelantando, el sueño lúcido. Temik Ishimatini, adivinador de sueños, interpretador de sueños. Hago énfasis en esto porque quiero que nos demos cuenta que se distingue algo que acabábamos de ver en el estudio del sueño actual, que es la diferencia entre el dormir de descansar y la actividad onírica. Son 2 cosas muy importantes que para entender el sueño hay que aprender a distinguirlas. Pongámoslo así, si yo no estoy bien descansado, no voy a poder tener sueños, o no voy a recordarlos, no voy a llegar siquiera a fase REM del sueño. Es más, voy a estar muy lejos incluso de poder aspirar a tener un sueño lúcido. Muy lejano. Ahorita vamos a comentar acerca del sueño lúcido y vamos a platicar si alguno de ustedes han tenido sueños lúcidos o tienen la facilidad de tenerlos, lo cual es fascinante y es muy aprovechable y utilizable. Bueno, pasamos al siguiente. Vámonos rapidito, nada más para decirles. Fíjense las definiciones de Mictlampa. Hacia el infierno, la parte aquilonar norte. Hacia el infierno. Mictlán, infierno, lugar de dañados. Molina, el infierno. Fíjese, en el de Wimmer dice significado colonial, infierno. Pasamos a la siguiente. Y Mictlantecutli, pues ¿qué más podría ser que el príncipe del infierno y el señor Dios del infierno? ¿No? Bueno, ¿por qué pongo esto?
Pasemos a la siguiente lápida, voy a explicarlo rápidamente, porque viene parte de nuestra propia concepción del sueño, que es la que tenemos y que está reflejada aquí. Ocurre que hay un señor que se llamaba Jerónimo de Estridón, San Jerónimo de Estridón, un personaje del inicio del catolicismo. Cuando era joven, una vez soñó que era enjuiciado por seguir a Cicerón en vez de a Cristo. De hecho, él se debatía mucho porque le gustaba mucho leer a los clásicos, a los griegos, a los latinos, y estudiaba la Biblia y estaba en un conflicto. Entonces, una noche soñó que lo enjuiciaban por eso, ¿no? Ese sueño lo conflictó tanto que se volvió ermitaño, hasta que el Papa Dámaso I lo convoca a Roma para traducir la Biblia al latín. Una versión de la Biblia que estuvo vigente durante mucho tiempo y que hoy conocemos como la Vulgata. Pasemos a la siguiente, por favor. Y hay una cita, introduce una cita que genera un grave prejuicio sobre el mundo onírico en toda la visión católica, que es algo que finalmente no hemos logrado quitarnos del todo hasta la fecha. Y que es lo siguiente: en Deuteronomio, aquí pongo incluso la cita en latín. Él tomó todos los textos que se utilizaban como Biblia y los tradujo, pero por su propia visión y por su propia vivencia, él colocó ese texto así, aunque ese texto hacía referencia a otra cosa que era más bien relacionado con brujería, y él lo tradujo: que no haya entre ustedes alguien que observe los sueños. Y prácticamente desde entonces, el sueño era visto en la cristiandad como una práctica maléfica, como una práctica que tenía que ver con lo infernal y con lo malo, ¿no? La Vulgata fue la versión oficial de la Biblia hasta el siglo XII e influyó en cómo la doctrina cristiana percibía las prácticas relacionadas con el sueño, y no nos hemos podido quitar del todo esa visión. Por eso cito esto, nada más para que vean ustedes por qué Mictlán, Mictlampa y todos esos términos siempre remitían al infernal. Bien, vamos a la siguiente imagen y regresamos entonces a la imagen del principio, como les prometí, y vamos a analizarla bajo otro contexto. En primer lugar, como ustedes se dan cuenta, les decía, esta imagen, este suceso que está ocurriendo aquí es algo que no puede ocurrir en la vida real. Solo puede ocurrir cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un sueño. Si yo me muero, yo no me puedo decapitar en la vida real, ¿no? Es imposible. Pero en un sueño sí podría hacerlo, por ejemplo. Bueno, entonces en esta imagen estamos en un lugar en el cual nuestro personaje está cruzando. Nuestro personaje dejó atrás esa noche. Si se dan cuenta, el rectángulo, ojalá me lo pudieras apuntar, Gerardo, el rectángulo. Gerardo, ¿me puedes apuntar, porfa, el rectángulo de allá arriba? Sí. El rectángulo, sí, delimita una noche, nuestra noche común, la noche en la que nos vamos a dormir, y ese personaje está dentro de un contexto que es distinto, una noche más profunda. Pero lo más interesante de todo esto es que toda esta imagen pertenece a un almanaque específico. Ese almanaque marca una parte específica también del Tonalámatl, o dentro del Tonalámatl, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos a Tochtli, tenemos a Xochitl, a Malinali, Quetzalli y a Coscacuautli. Vamos por favor a la siguiente lámina. Bueno, en la siguiente lámina nada más les quise poner la imagen reconstruida que hicieron en el Codex Borgia para entender bien y ver los elementos. Pero vamos por favor a la siguiente, y ahora sí vamos a entender a qué parte específica se refiere ese almanaque. Se refiere a una parte específica del Tonalámatl, que es esta. Empieza en la 9ª columna, en Tochtli, por ejemplo, habíamos dicho Tochtli, Xochitl, Malinali, Quetzalli y Coscacuautli. Quiere decir que ese almanaque tiene una influencia en estos 5 días, que son los días finales de cada vuelta del Tonalpohualli. Son estos que están aquí. Justamente, pasamos a la siguiente para centrarnos en esa parte de la cual nos está hablando la imagen que les puse en portada. Fíjense, es una imagen que remite al Mictlán, pero que es más que nada como una imagen onírica. Y aquí observamos que de ese periodo que nos está marcando, en el centro de ese periodo, justo donde están los Tonaltin que corresponden al Mictlampa, empezando con perro, viento, ocelote, Miquistli, Tecpatl, tenemos una imagen muy peculiar. Pasemos a la siguiente para que la analicemos. Es la misma imagen, pero la puse de distintas formas para que la podamos analizar.
un personaje que está cayendo, ¿sí? Tiene las sienes de color rojo, quiere decir que hizo autosacrificio, se punzó y se puso la sangre en las sienes. O sea, está usando su fuerza de voluntad para realizar esa acción. Está cayendo, está de alguna forma, si ustedes se recuerdan, les puse la imagen donde estaba Cipatli, como la tierra, como la muerte, como la devoradora. Él está cayendo hacia ahí en la nocturnidad, en la noche. Incluso pueden ver su órgano sexual. Por eso también mencionaba yo mucho en la parte de la sexualidad. Ahora, regresemos otra vez. Por favor, si podemos regresar, Gerardo, a la imagen principal, a la imagen, o sea, a la anterior. Aquí. Tenemos mucho que reflexionar e interactuar. Recuerden esto. Estos libros, los Amoshtin, tienen una descripción muy precisa de cada uno de sus elementos. Pero el sentido de estos materiales, de estos documentos, es que funcionan como si fuera un espejo. Tenemos que reflejar nuestro propio ser, nuestra propia psique en ellos. De tal manera que yo les pongo hasta aquí y los invito a revisar esas imágenes y hacer una interpretación de ellas. Algo muy importante y con lo que voy a terminar es decirles que precisamente en suma lo que tenemos es que en el Tonal Amado se nos va planteando una forma de vida, y esa forma de vida implica el uso y gestión de la energía del Tona. Y ese uso y energía tiene periodos específicos en los cuales se nos va a hablar de momentos en que debamos entrar al Temixoch. Esto es, no quiere decir que todos los días el Tonalaba nos proponga que vayamos al sueño REM, sino que hay fases, hay momentos en donde se nos va a pedir y se nos va a sugerir que es un buen momento para hacerlo, ¿sí? Bueno, hasta aquí llego. Es una exposición muy rápida. Realmente nosotros, quiero invitarlos aquí nada más a que nosotros todas las mañanas tenemos el programa de Tlapohuilla y generalmente hablamos de estos temas, y también hoy en día está en curso, un curso, acaba de recién empezar, un curso donde este tema se aborda con toda amplitud y obviamente se disecciona y se desglosa totalmente para tener una comprensión de ello. Entonces, bueno, estamos terminando a buen tiempo y lo que quiero ahora es pasar a dudas, inquietudes, cosas que quieran comentar. Adelante, si quieres, te puedo... Rápido, ¿qué tonales son los para sueños lúcidos? Hay varios, es que hay varias etapas. Mira, por ejemplo, en las trecenas del Mictlampa, que son estas, hay un momento muy propicio para el sueño lúcido, pero lo más importante de entender es que hay una preparación previa desde que inicia la trecena, de alimentación. Por ejemplo, si pudiéramos regresar un poquito, Gerardo, hay una parte donde tenía yo una parte de esa trecena, ojalá y la podamos ver. Hay una parte muy específica en la cual tú vas a propiciar. Es una lámina muy de antes, creo que es una parte en donde está una parte de las trecenas del Mictlampa. Bueno, entonces sí, por ejemplo, hay en el Mictlampa, en el número 5, del Tonali 5, y digo 5 porque son 5 distintos los que hay, de las trecenas del Mictlampa del 5 al 8, son muy propicias para el sueño lúcido. En las trecenas del Cihuatlampa, del 5 al 8, son puntos muy propicios, y sobre todo esta parte a mí se me hace también muy propicia. Obviamente, para poder llegar a ese sueño lúcido, sí se requiere un trabajo y sobre todo una fuerza de voluntad. Recuerden que el sueño lúcido es una continuidad de conciencia, ¿sí? Si tú eres consciente en este mundo, o tienes un elevado nivel de conciencia en este mundo, cuando estés en el sueño vas a tener un nivel elevado de conciencia y por lo tanto vas a estar dándote cuenta. Ahora, muy importante, en la visión que tenemos nosotros acerca del sueño, el sueño por sí mismo, el sueño con imágenes, no se desdeña, es importantísimo. O sea, a mí me nutre tanto tener sueños que no son lúcidos como sueños lúcidos, porque recuerden que el sueño está cargado de imágenes, y esas imágenes hablan de ti de una manera profunda y sincera. Ahora, como algo rápido que se puedan llevar, una forma en la que ustedes pueden lograr
tener sueños lúcidos, si quieren tenerlos, es a través del ritual. ¿Por qué? ¿El ritual para qué existe? El ritual existe para que se corte precisamente el tiempo ordinario de la vigilia y se convierta en algo especial. Hay unas partes de ustedes profundas, digamos no son partes, ¿no? Sino digamos que hay, dentro del espectro del ser, hay unas partes a las que tenemos menos comunicación y son las que salen en el momento onírico. Para que ustedes puedan enviar un mensaje a todo ese espectro que son ustedes, pueden realizar un ritual que mande un mensaje completo a todas esas partes y le digan, a ver, en primer lugar, la primera acción que yo quiero hacer es recordar mis sueños. Quiero recordar mis sueños. Y realizan un ritual al respecto. Algo con símbolos verdaderos, no rituales copiados, algo que salga incluso de su propia mente onírica. Un objeto que hayan visto en un sueño pueden traerlo a la realidad y hacer un ritual con él. También pueden utilizar el mismo camino para mandarse el mensaje y decir, quiero conciencia del sueño, quiero un sueño lúcido. Y suele funcionar. En fin, hay varios caminos, entonces, pero lo importante es tener. Sí, adelante. Yo tengo un ritual para esto, y es cenar, porque si no ceno, después de ciertas horas, ya vienen los frutos y me mueven con comida, con cosas así. La otra es que ya no tengo energía para recordar. Entonces, el ritual no es esotérico, sino es entrar a la cocina y darle. De hecho, si nosotros revisamos la lámina, la tercera columna de las trecenas del Mictlampa, lo que vamos a ver precisamente es que en ese día, que es 2 días antes de que lleguemos a la imagen donde hay una propensión al sueño, lo que nos proponen es comer bien. Ese día tienes que comer súper bien, dedicarle tiempo a la comida. Sí, adelante. Muy breve. También hay una medicina que se llama Zacatechichi, que es una calea que no es enteógena, entonces es un amargo y ustedes se lo toman en la tarde y cuando vayan a dormir ya se programan para tener la lucidez desfascinada, ¿no? Que les dé lo iconográfico, la imagen arquetípica que deseen. Hay una canción en náhuatl, que es Macochi Pitensin, que hace alusión al sueño, dice Macochi Pitensin, Mano Cochtecano Pitelonsin, Macochi Cochi Pitensin. Bueno, es un arrullo, un canto que se le hace a los niños, pero también se le hace a los que trascienden. Y en ese contexto es importante repetirla así como una frasecita. Pero bueno, hay varias cosas, finalmente, porque esto es un trabajo que te admiro, y veo que has hecho con mucha investigación, y te felicito. Gracias. Es muy importante. Solo me resta concluir que en el acto onírico yo creo que el método es el que cada quien elija. Y tú lo dijiste bien, si hacen una especie de acto burránica, con círculos, no un mandala, porque esos son de otro lado, ¿no? Hay cuestiones bisáricas o hay cuestiones de su interior que dibujadas como un garabato les despiertan eso. Gracias. Gracias. Sí. ¿Alguien por ahí quería comentar algo? Sí, gracias, maestro. Creo que la parte importante que sugieres, de acuerdo a lo que estaba revisando, las partes más propicias son en las trecenas del Mictlampa. Como bien dice, positiva la preparación, ¿no? Porque antes sí nos enseñan la contención, la energía, dormir bien, tomar pulque. Entonces, pues es una cuenta que nos va llevando de la mano hacia el trabajo, y lo que hace falta, creo, es la acción y la voluntad. Seguirlos a ustedes, muchas gracias por su fuerza de voluntad todos los días por la mañana. Pues nos permite tener como esa referencia, ¿no? Y una parte importante que nos ayuda mucho es el conocer nuestra energía, nuestro tonal, porque desde el conocimiento de nuestra propia energía, pues ya sabemos cómo podemos de alguna manera proyectarla de acuerdo a la energía que hay en el planeta, ¿no? Que lo sugiere la misma cuenta del cual, por eso es una cuenta vivencial, ¿no? Que si la llevas al día a día, realmente sí es como ver una ciclicidad, una continuidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Y efectivamente gracias. es eso, es
Simplemente en esta plática nos abocamos en un aspecto, que es el sueño, pero la cuenta da para mucho más. Y ya para despedirme, lo único que les diría es un gran consejo: lleven un diario de sueños. Es lo mejor que puede pasar. Es un gran archivo de sí mismos, que después con el tiempo, cuando lo van a examinar, van a ver que es un verdadero espejo. Gracias por su atención y síganos en La Poguía. Gracias. Buen día.